Daredevil es uno de los personajes más queridos de Marvel. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de algunos datos que tal vez no conozcas, así que acompáñanos en este video para que conozcas estas 10 curiosidades del hombre sin miedo, el diablo de Hell's Kitchen, o Daredevil, como lo quieras llamar. Esperemos que no se moleste. Número 1. Cuando el entonces editor de Marvel Comics, el señor Martin Goodman, se dio cuenta del éxito que había causado Spider-Man, le pidió a Stan Lee que repitiera ese éxito. Así nació Daredevil, que si bien guarda algunas similitudes con el héroe arácnido, este tiene su propia identidad. Número 2. Aunque los conceptos fundamentales del personaje se los debemos a Stan Lee, la verdad es Bill Everett quien se lleva la mayor parte del crédito, pues la idea original la obtuvo debido a la ceguera de su hija. Además, Everett es conocido por ser el creador de Namor, uno de los mutantes más emblemáticos de los X-Men. Número 3. Aunque también cuenta con su propio éxito, las Tortugas Ninja nacieron siendo una parodia directa de Daredevil. Esto se nota en las continuas referencias a la serie de Marvel, como las armas ninja, los disfraces y el nombre del clan enemigo llamado el Pai, siendo la mano un clan ninja enemigo del hombre sin miedo. Número 4. Cuando Stan Lee hizo el primer número de Daredevil, tenía miedo de que la sociedad lo criticara por usar un personaje ciego, así que estaba dispuesto a cambiar al personaje si llegaba a recibir una queja de alguien con esta discapacidad, pero al no recibir ninguna, decidió seguir adelante con el proyecto. Número 5. A pesar de contar en sus filas con guionistas de la talla de Stan Lee, Chris Claremont, John Byrne, Bob Brown o Mark Wolfman, fue hasta la llegada de Frank Miller como escritor de la historia que Matt Murdock alias Daredevil se convirtió en un personaje icónico, con las características que posee actualmente. Gracias a Miller, el Kingpin, quien anteriormente era villano de Spider-Man, se convirtió en el enemigo indiscutible del personaje, además de que a él debemos la creación de Elektra, Bullseye, Stick y La Mano, personajes que son esenciales en las historias del personaje. Número 6. Daredevil tuvo un éxito sin precedentes luego de la llegada de Frank Miller. Sin embargo, después de su salida y tras el revelo de Ed Nocenti como guionista, la serie fue cancelada en los 90. No sería sino hasta 2001 que Brian Michael Bendis reviviría al personaje, y desde entonces se han estado publicando series con él como protagonista. Número 7. Matt Murdock es conocido por luchar contra el crimen, con su característico traje rojo, pero al inicio de sus historias su traje era color amarillo con rojo. Número 8. Sin embargo, su traje rojo fue cambiado por un traje negro creado en la época de Frank Miller. Esta idea se utilizó en la nueva serie de Netflix para explicar su origen como justiciero nocturno. Número 9. Sabemos que la muerte es algo casi humorístico cuando hablamos de cómics, pero cabe destacar que Daredevil ha muerto en varias ocasiones. Las más sobresalientes han sido en las series de Nighthawk End of Days y Shadowland. Número 10. Daredevil tuvo su primera adaptación en la televisión en la película The Trial of the Incredible Hulk en 1989, con la intención de sacar su propia serie, cosa que nunca se concretó. Después, en 2003, tuvo su primer y única adaptación a la pantalla grande, siendo interpretado por Ben Affleck, quien ahora se encarga de interpretar a Batman, y finalmente es interpretado desde 2015 por Charlie Cox, para la serie producida en conjunto por Marvel Studios y Netflix, transmitida por el servicio de streaming. Bien, esto fue todo por ahora. Recuerda darle like al video y comentarnos qué otra cosa sabes acerca de Daredevil. Tampoco olvides suscribirte al canal para ver más videos así. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en donde subimos mucho contenido todos los días. Y date una vuelta por nuestra página web, en donde podrás leer nuestros webcomics además de reseñas y curiosidades. Yo soy Kareni Santiago. ¡Nos vemos!